María Corina Machado, a Gustavo Petro, el pueblo venezolano ya decidió. Machado respondió este jueves al presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras sus declaraciones sobre las elecciones en Venezuela. Petro había afirmado en su cuenta de X que es el pueblo venezolano quien debe elegir a su presidente, no un gobierno extranjero. Machado, también a través de X, contestó que el pueblo venezolano ya eligió. Publicó un enlace que dirige a las actas de votación del domingo pasado, donde se declara ganador al candidato Edmundo González Urrutia con más de 7 millones de votos. Así es, señor presidente Petro, y el pueblo de Venezuela ya decidió. Hoy, esto lo sabemos todos los venezolanos y el mundo entero, y puede constatarse acta de votación por acta de votación, escribió Machado en su mensaje, reafirmando la transparencia del proceso según la oposición. Este intercambio de mensajes entre Petro y Machado ocurre después de una sesión de la Organización de Estados Americanos el miércoles, en la que no se llegó a un acuerdo sobre la situación política en Venezuela. Colombia fue uno de los 5 países que se abstuvieron en la votación de la Organización de Estados Americanos, lo que resultó en el fracaso de la resolución que buscaba verificar los resultados de las elecciones presidenciales del domingo pasado. La Cancillería de Colombia explicó su decisión de abstenerse, señalando que mantiene diálogos permanentes con Brasil y México para crear las condiciones necesarias y buscar un acuerdo por la convivencia y la paz política en el país hermano. Tras la sesión de la Organización de Estados Americanos, Machado citó en su cuenta de X las propuestas del embajador colombiano Luis Ernesto Vargas, quien sugirió que todas las actas deben ser conocidas y auditadas por la comunidad internacional para garantizar la transparencia. Vargas destacó la importancia de que prevalezcan las garantías electorales para todos los sectores y de despejar cualquier duda sobre los resultados. Ante esto, Petro respondió que no es un gobierno extranjero el que debe decidir el presidente de Venezuela. Es a los venezolanos a quienes corresponde llegar a un acuerdo político para que cese la violencia en su país y establecer la forma transparente como se pueda adelantar un escrutinio con garantías para todos, añadió Petro en su declaración. El gobierno de Nicolás Maduro se ha negado a mostrar las actas de votación. Legalmente, el Consejo Nacional Electoral tenía un plazo de 48 horas para enseñarlas, pero hasta ahora los documentos no se han hecho públicos, aumentando las dudas sobre los resultados. Según el Consejo Nacional Electoral, Maduro fue proclamado presidente electo para un tercer mandato de 6 años con el 51% de los votos, mientras que su contrincante, González Urrutia, obtuvo el 44%. No obstante, la oposición asegura que tiene copias de más del 80% de las actas. La oposición sostiene que su candidato, González Urrutia, obtuvo el 67% de los votos, equivalente a 7,1 millones de sufragios, frente a 3,2 millones de votos para Nicolás Maduro. Esto contrasta fuertemente con los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Este desacuerdo sobre los resultados ha generado tensiones tanto dentro como fuera de Venezuela. Varios países y organizaciones internacionales han expresado su preocupación por la falta de transparencia en el proceso electoral venezolano. En medio de este conflicto, el papel de Colombia y otros países latinoamericanos ha sido fundamental en intentar mediar y buscar soluciones pacíficas. Sin embargo, las posturas divergentes complican los esfuerzos diplomáticos. La posición de Petro, que aboga porque los propios venezolanos resuelvan su situación política, refleja una política de no intervención directa, pero sí de apoyo a un proceso electoral transparente y justo. Por otro lado, María Corina Machado y la oposición venezolana insisten en que ya tienen pruebas suficientes para demostrar que González Urrutia fue el verdadero ganador de las elecciones y que Maduro está usurpando el poder. Este cruce de declaraciones y posiciones entre Petro y Machado subraya las divisiones no solo en Venezuela, sino también en la región
sobre cómo abordar la crisis política del país. La comunidad internacional sigue atenta a los acontecimientos en Venezuela, esperando que se logre una solución pacífica y democrática que respete la voluntad del pueblo venezolano. La postura de Colombia en la Organización de Estados Americanos, absteniéndose de votar, ha sido criticada por algunos sectores que esperaban una posición más firme contra el gobierno de Maduro. Sin embargo, la Cancillería colombiana ha defendido su decisión, argumentando que es parte de una estrategia más amplia para fomentar el diálogo y la paz en Venezuela. Los próximos días serán cruciales para ver si se logra algún avance en las negociaciones y si las actas de votación finalmente se hacen públicas para una auditoría internacional. La presión internacional sobre el gobierno de Maduro podría aumentar si se comprueba que hubo irregularidades en el proceso electoral y si no se permite una auditoría transparente. Mientras tanto, la situación interna en Venezuela sigue siendo tensa, con manifestaciones y protestas por parte de la oposición que exige el reconocimiento de González Urrutia como el legítimo presidente. La comunidad venezolana en el extranjero también ha mostrado su apoyo a la oposición, organizando manifestaciones y eventos para visibilizar su lucha y demandar elecciones libres y justas. El rol de los países vecinos, especialmente Colombia, Brasil y México, será crucial en los próximos días y semanas para mediar y facilitar un diálogo efectivo entre las partes en conflicto. La resolución de esta crisis política no solo afecta a Venezuela, sino que tiene implicaciones para toda la región, en términos de estabilidad política, económica y social. La situación en Venezuela es un recordatorio de los desafíos que enfrentan muchas democracias en la región, donde la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales son fundamentales para la estabilidad. La respuesta de María Corina Machado a Gustavo Petro refleja la frustración y la determinación de la oposición venezolana de no ceder ante lo que consideran un fraude electoral. En este contexto, la comunidad internacional deberá seguir jugando un papel clave, no solo en mediar, sino en garantizar que se respeten los derechos y la voluntad del pueblo venezolano. El desenlace de esta situación es incierto, pero lo que está claro es que la crisis en Venezuela sigue siendo un tema de gran importancia y urgencia en la agenda regional e internacional.